sea que no vamos a agotar las reuniones con esta, seguramente este tema va a traer mayor necesidad de intercambios y mayor necesidad de encuentros, y ahí iremos buscando, de última pediremos, digamos, algún día sábado, el aula, algún día que haya menos restricción en términos de horas. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, bueno, pues yo voy a pasar una hoja para que la agenden, porque como de muchos tienen contacto, de muchos no, ahí puse hay algunos campos. Acá dejo, por si a alguien le interesa, digamos, llevarse una copia de la reforma del profesorado, de lo que vamos a discutir. Hicimos algunas copias. Sí, digamos, sí, perfecto. Las vamos pasando y se las van repartiendo y las comparten. Bueno, les quiero contar un poco, en principio, cómo surgió esta reunión y qué es lo que tenemos en discusión. Bueno, sí, no creo que se vea muy bien, pero bueno, se me hace una foto. No, filmar. Filmar. Bueno, les cuento un poco. La inquietud por la situación de la inserción de nuestros egresados en los profesorados y en el área de educación la trajeron a la carrera, por un lado, los propios jóvenes graduados de la carrera, que empezaron a encontrar que en sus incumbencias y en sus inserciones profesionales estaban cambiando las reglas de juego, y vinieron a traer una preocupación sobre algunas cuestiones que seguramente los que están más en tema van a comprender mejor, sobre el tema de cómo estaban punteando el título de profesor en sociología, sobre algunas cuestiones donde veían que dentro de las grillas empezaron a ser desfavorecidos respecto a otras titulaciones de profesorados que eran profesorados universitarios, pero no del carácter de nuestro, y además es un postítulo, o sea que primero exige que sean profesionales. Bueno, por un lado nos trajeron esa preocupación muchos jóvenes graduados, y por el otro lado esta misma preocupación nos las trajeron los profesores del área del profesorado, que nos empezaron a decir, fue desde distintos lados, las voces concurrentes: están pasando cosas, tenemos que prestar atención a qué es lo que está pasando, porque ha habido modificaciones en las normativas y en las reglamentaciones, y esto está afectando, digamos, a nuestros graduados en el ejercicio profesional. Esta situación, digamos, llegó a la carrera cuando estaba Ernesto como secretario académico. Ernesto Mequia fue quien tomó nota, se hizo eco de todas estas preocupaciones que vinieron de distintos lados. Y bueno, ante las cosas que a nosotros nos llegan como preocupación y que, digamos, tienen por objetivo atender digamos, a las performances y al desarrollo de nuestros graduados, tratamos obviamente de atenderlos, sobre todo y con más urgencia, sobre todo considerando que hoy por hoy el tema de la inserción de los graduados en el área de educación es una inserción fuerte y es una inserción muy buscada. Quiero decirles que, bueno, yo lo vengo viendo, ya es el segundo año que estoy, pero esto que me lo vienen contando ya Ernesto de hace algunos años, que se viene incrementando la demanda de inscripción en el profesorado, que se vienen incrementando el pedido de orientación en sociología de la educación. Digamos que en nuestra carrera, digamos, es una debilidad que tenemos, que no tenemos tanta oferta como están pidiendo, digamos, los estudiantes, que de hecho los autorizamos a cursar por 841 en muchas otras facultades, sobre todo en filosofía y letras, en la licenciatura de educación. Bueno, pero lo que nos damos cuenta que, digamos, también esta demanda de los estudiantes tiene que ver con que el área de educación y sobre todo el área de inserción en términos profesionales dentro del ámbito educativo es una inserción buscada por nuestros egresados. Entonces, en ese sentido, cuando nos traen la preocupación de que empiezan, digamos, a estar discriminados con respecto, digamos, a otras titulaciones, cuando empiezan a
digamos, a contarnos situaciones concretas que plantean que en realidad, digamos, nuestro título, del cual en realidad nosotros nos sentimos muy orgullosos porque nosotros para ser profesor de sociología hay que ser sociólogo, entonces nosotros sabemos que un profesor nuestro en realidad para nosotros siempre fue más, digamos, y si es más, ¿cómo puede ser que lo estén subestimando o digamos, quitando crédito al tema del título? Bueno, en realidad al principio, la verdad que la reacción de esta situación lo primero que generó fue, digamos, indignación, pero de la indignación pasamos a ver qué se podía hacer. Y bueno, ¿y qué se podía hacer? Bueno, y ahí la verdad que Ernesto pensó, digamos, en formar una comisión de reforma del profesorado que tenemos y, digamos, armar esta comisión de reforma, y vos, Ernesto, por favor, corregime si me equivoco, pero más o menos creo que reconstruí la situación así. Formar esta comisión de reforma del profesorado en principio con los profesores que forman parte de nuestro profesorado, incluso de las cátedras que forman parte del profesorado, que en nuestro caso son 3 cátedras. Además, digamos, hay profesores que formaron parte de la creación de los profesorados en las otras carreras de la facultad, como el tema de Diana Rifkin, que estuvo, digamos, en todos los profesorados de la facultad. Ustedes no sé si saben que en la Facultad de Ciencias Sociales, otras carreras que son más recientes y que no tenían profesorado, en realidad, de estar mucho más atrás que nosotros, bueno, se adecuaron, digamos, a formar en términos curriculares sus propuestas, y hoy por hoy las 4 carreras tienen profesorados universitarios. Cuando digo profesorados universitarios es que directamente dan el título de profesor universitario en trabajo social, política, ciencias de la comunicación. Bueno, y en nuestro caso, nuestro profesorado siguió quedando como con título, porque para hacer, digamos, esta modificación que inscriba a nuestro profesorado como un título universitario con entidad independiente del título de licenciatura en sociología, es necesario hacer una modificación. Bueno, acá empieza el proceso donde se forma esta comisión de profesorado que trabaja muy activamente durante más de un año, que estudia la normativa, que estudia toda la normativa vigente, que estudia todos los cambios que hubo también en el contexto de la ley de educación secundaria, bueno, que vuelve obligatoria la educación secundaria, que en función de eso cambia también el tema de las cargas y las obligaciones docentes, que impone ciertos mecanismos o que instala ciertos mecanismos de control sobre los programas y sobre los profesorados universitarios, y en simultáneo la normativa de la propia universidad, que también tiene la normativa para regular el tema de los profesorados universitarios. En función de eso se hace un proyecto, digamos que es el proyecto que estoy poniendo a disposición de ustedes para que tengan en mano y puedan conocerlo más. Este proyecto en realidad tiene una virtud que no me parece menor, que fue un proyecto que los que trabajaron activamente en la comisión tuvieron en cuenta que había que realizar una propuesta que no implicara en simultáneo hacer una reforma curricular del plan de estudios de la carrera. Porque, bueno, si bien nuestro plan de estudios tiene 25 años, sabemos que está avejentado, incluso mayorcito que algunos de los que están acá presentes, lo que sí es cierto que modificar un plan de estudio es, digamos, una discusión muchísimo mayor, que seguramente va a llevar mucho tiempo, que hay que empezar, porque es cierto que el plan de estudios del año 88, miren, será tan viejo que yo en su momento era estudiante y estaba en la comisión curricular de la reforma de lo que fue el plan de estudios del año 88. Bueno, ese plan de estudio en ese momento se había hecho con la impronta también de tratar de suplir lo que había sido el vaciamiento académico que nuestra carrera sufrió durante la época de la dictadura, y tenía que ver con, digamos, incorporar dentro de la currícula un montón de áreas que habían sido directamente vedadas por motivos, en muchos casos, motivos
ideológicos y había que reconstituir la carrera en todo sentido. Es cierto que 25 años, sobre todo en una disciplina como la nuestra, en sociología, no pasan en vano y pasaron muchas cosas, y es cierto que la discusión del plan de estudios se impone y, digamos, es una deuda pendiente que hay que encaminar. Pero también es cierto que digamos, es una discusión que lleva mucho más tiempo y que esta del profesorado atiende una necesidad inmediata, yo diría que está, digamos, a la salida de cuando nuestros graduados se reciben, digamos, obtienen el título y quieren insertarse. Y además que, objetivamente, la verdad que la reforma del profesorado, nosotros en un momento que hicimos un diagnóstico pensamos que podría ameritar, digamos, una discusión, si bien de carácter amplio, también acotada en el tiempo, porque una vez que se define, digamos, una logística, digamos, y una ingeniería para tener una opción de la carrera de sociología, una opción hacia la licenciatura y una opción hacia el profesorado, y ver qué tipo de contenidos tendrían que componer esa opción al profesorado, cómo se articularía un momento de transición entre el profesorado, digamos, viejo y el profesorado nuevo, entre los que podrían quedar, digamos, en el medio de esta situación. En realidad nosotros pensamos que no es para darle demasiadas vueltas, que en realidad es algo interesante para, digamos, tratar de escuchar cuál sería la mejor propuesta posible para llevar adelante una reforma y avanzar. Bueno, con esta idea, la verdad, nosotros el año pasado llevamos, la verdad que al primer lugar donde llevamos al proyecto fue a la Junta de la carrera. En principio, la verdad, lo queríamos llevar apenas yo asumí en abril, Ernesto me dejó todo llave en mano como para ya empezar la discusión, y lo que dilató que no la empezáramos enseguida fue, la verdad, el tema de los jubilables, entre comillas, que nos tuvo incendiada la carrera durante casi todo el año. La verdad que cuando veíamos que terminaba el año, yo además me había comprometido personalmente en continuar, porque no solamente está el trabajo de Ernesto, está de toda la gente de la comisión que se reunió, que trabajó, que pensó, que puso sus horas, su tiempo, y además porque me parece realmente importantísimo en términos de una herramienta profesional sacarlo adelante. Empezamos la discusión en la carrera. Bueno, primero la verdad, no sé, quizá los estudiantes pensaron que queríamos sacarlo como si fuera un trámite, un proyecto de pronto despacho, y que nos bastaba con tener una mayoría de votos para sacarlo, y eso no era así. Por nosotros planteamos que lo que nosotros hacíamos llevando el proyecto era empezar a discutirlo, pero empezaron a surgir dudas. Y empezaron a surgir dudas, que las dudas fueron del carácter, primero del carácter del desconocimiento, cuando uno no sabe, no entiende, y hay dudas que obedecen a ese carácter. Otros del carácter de los resquemores, digamos, ¿qué tiene que ver, digamos, hacer o aceptar hacer esta reforma en un contexto donde lo que se cambian son regulaciones en términos del ministerio o en términos de educación superior? Si esto no significará aceptar el tema de una imposición desde arriba, digamos, estas fueron otro carácter de las dudas. Y otras que también aparecieron, que como dudas yo trato más o menos de reseñar. Acá, bueno, hay, digamos, algunos integrantes de la Junta que pueden corregir o ampliar si digamos, si se me escapan otras cosas. Otras dudas que podían ser acerca de qué significaba, digamos, este título en relación a otros títulos en términos de competencias o supuestas superposiciones y competencias con otro tipo de titulaciones. Bueno, la verdad que en el momento que esto se empezó a plantear en la Junta, los que participamos en esa Junta, lo que planteamos es que el proyecto había sido producto de un trabajo y de muchas consultas, pero que nosotros de ningún modo entendíamos que el debate estaba cerrado, sino que lo que entendíamos es que el debate comenzaba, y que justamente para que todas esas dudas pudieran ser evacuadas, para que todas lo que se presentan en carácter de suspicacias o en carácter de desconocimiento pueda obtener la información necesaria como para llegar, digamos, a mejores propuestas, que todo eso debía darse en el marco de reuniones ampliadas. Y las reuniones ampliadas tenían que ser sumando a todos los actores. A nosotros nos parecía importante volver a invitar a la comisión que nos cuente un poco, porque realmente son los más expertos y los que más conocen tanto el tema de la normativa como el tema de los proyectos. Nos parecía muy importante invitar,
digamos, no solamente a los estudiantes de la Junta, sino a todos los integrantes de la Junta, que son los que además, digamos, cuando avancemos en términos institucionales, son los que van a dar formalidad, digamos, al acto de que este proyecto se convierta en un proyecto que pueda seguir hacia las instancias superiores como consejo directivo y que pueda seguir avanzando. Pero además nos parecía importante escuchar a las patas profesionales de nuestra disciplina, a los consejos profesionales. Bueno, acá está Diego Pereira, que además de ser profesor nuestro, es del Consejo Profesional de Sociología. Creo, porque me dijo Alejandro Terriles que iba a mandar a alguna gente del colegio de la provincia de Buenos Aires, después supongo que se presentarán, porque disculpen mi ignorancia, ¿no? Si lo dice Borges queda mejor que yo, pero bueno, digamos que son en realidad aquellos que pueden contar qué es lo que está pasando en los distintos ámbitos. Sí, nos acompaña Carlos Peloli del Consejo de Profesionales de Sociología. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, Alejandro planteó que tenía algún inconveniente laboral para llegar y que bueno, igual están representados ambos consejos. Exacto, yo lo que igual le dije, le agradecía que trajera gente, y a las cátedras de las materias del profesorado les pedimos que vinieran con sus equipos, porque además, digamos, de formar gente y cruzarse cara a cara con la demanda, muchos de las personas que trabajan en las cátedras además tienen su propia inserción profesional como sociólogos en colegios y saben, digamos, seguramente mejor que muchos de los otros qué es lo que está sucediendo. Entonces, en principio, mi objetivo en esta reunión es, digamos, hacer una introducción y empezar, digamos, a dar lugar a que los distintos actores, las distintas voces se puedan expresar y que de esto se pueda hacer un intercambio, ¿sí? Digamos, esta reunión tenemos el aula reservada hasta las 6, la idea sería que más o menos para 5:30 podamos ir cerrando el tema de la reunión y que la reunión cierre con la propuesta de hacer otra reunión, ¿sí? Seguramente además para la próxima reunión todos van a tener el proyecto ya leído y digamos, y por ahí más masticado. En principio, yo no sé si alguna de las personas que trabajó dentro de la comisión quiere explicar más brevemente el proyecto. Digo, lo quiere explicar mejor que yo porque lo tienen mucho más claro. Yo agradezco que el que quiera cedo, digamos, el lugar. Ernesto, vos que lo manejás muy bien, podés sintetizarlo. Si vos querés sistematizarlo. Vos querés. Sí. Bueno, buenas tardes. El proyecto de reforma, como dijo Silvia, empezó cuando tomamos nota, porque venían, digamos, del cuerpo presente egresados que estaban teniendo dificultades para conseguir trabajo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y después también nos interesó mucho hacer esta reforma porque dentro de las trayectorias posibles de profesionalización que hoy tiene la sociología, la del profesorado realmente es muy importante, ¿sí? De manera entonces que la carrera está en deuda, digamos, con esta digamos, franja importante, estadísticamente hablando, de nuestros egresados. Lo que contempla el profesorado es un sistema de opciones, digamos. En los hechos a nivel de formación mantiene lo que Silvia decía recién de cómo está en la actualidad. En la actualidad, primero tenés que ser licenciado para después ser profesor y por lo tanto la formación sociológica hoy por hoy está garantizada. Bueno, en este proyecto la formación sociológica también está garantizada porque puede optar para ser el profesorado quien haya realizado todas las materias obligatorias de la carrera más las tres teorías sociológicas, de la parte optativa, de manera que la formación, digamos, teórica, metodológica e histórica de base la siguen teniendo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, todas las materias obligatorias más
3 periodos jurídicos especiales se puede hacer el profesorado con un abanico de materias naturalmente más importantes que las que tenemos en la actualidad y que se vinculan fuertemente con los otros 4 profesorados que tiene la facultad en este momento, ¿sí? Hay materias de didáctica, hay materias de pedagogía, hay materias, después hay espacios formativos en investigación, en investigación social en educación. Lo interesante de esto es que, desde nuestra perspectiva, si alguien quiere ser profesor antes que licenciado, ¿sí?, después puede ser licenciado porque hay un sistema de reconocimiento de materias bastante bien pensado, nos parece, que les va a permitir completar la licenciatura. Inversamente, quien se haya recibido primero de licenciado, depende qué es lo que haya cursado, también hay un sistema de reconocimiento también bastante fluido, bastante importante para que se le reconozcan las materias y pueda ser profesor también, ¿sí? De manera que esto es en principio lo que hay, una capacidad de optar, mejor dicho, una oportunidad para optar, luego de que se garantice la formación de base teórica, metodológica e histórica de los alumnos, ¿sí? Y esto tiene que ver, segunda cuestión importante de esto, con atender una trayectoria post-egreso laboral muy importante, muy significativa de la carrera de sociología. ¿Esto ya está así o se puede...? ¿Perdón? ¿Ya está así este proyecto o se le pueden agregar cosas? Bueno, está para que lo revisemos. Ah, no, yo me invitaron. ¿Tenés el proyecto? No. Bueno. Este proyecto lo estuvimos trabajando mucho durante el 2010, ¿sí? Y trabajamos desde la carrera con una comisión que integraron las 3 cátedras que tenemos en este momento en el profesorado y representantes que venían de la Junta. La verdad que trabajamos bastante bien, o al menos trabajamos mucho. En todo caso ustedes tienen que decirnos qué les parece esto. Y había una parte interesante porque era pensar académicamente la formación de nuestros profesores en su relación con la licenciatura. Había una parte un poco pesada que tiene que ver con el tema de la normativa, que es un poco infumable. ¿Dónde está? ¿Cómo? No, ahí no está la normativa. Ahí no, la normativa está incorporada está toda. contemplada. Bien, fantástico. Y O sea, después, todo lo que está ahí tamisa con la normativa. Claro, por mi experiencia, digamos, 2 temas venía a abordar. Se anotaron todos. La normativa... y después también trabajamos, que esto es muy interesante, Y otro tema más... y acá trabajamos de una perspectiva bien garantista, trabajamos en 3 planes de transición al nuevo profesorado, ¿sí? Respecto de quienes forman parte del profesorado, respecto de quienes están cursando la materia, y no me acuerdo, disculpen que no estudié mucho esto para hoy, hay otra categoría, digamos, que entraría dentro de los distintos planes de transición, ¿sí? Diana, vos que conocés más todos los aspectos de la normativa y todos los aspectos de los otros profesorados, si querés contar un poco de cómo fue los procesos en las otras carreras, porque bueno, al menos tengo entendido que vos participaste en todo. Sí. Tendré que escribir la historia, ¿no?, de los profesorados de la facultad algún día. A ver, la idea del profesorado surge hace mucho justamente porque la Facultad de Ciencias Sociales, sus carreras, digamos, no excepto sociología, porque en su origen es un desprendimiento de filosofía y letras, no tenía la oferta del profesorado. Entonces el planteo fue de general del resto de las carreras, especialmente de la educación, tener esta posibilidad para los alumnos. Después de discutir mucho en ese momento si tenía que haber un profesorado de ciencias sociales o un profesorado por cada una de las carreras, que eso fue generalmente, se optó por un profesorado de cada una de las carreras. Ahora, en todos los casos lo que se trabajó fueron con 3 pilares fundamentales, que esos se recogen en esta propuesta de profesorados, que uno tiene que ver, digamos, con una perspectiva
político institucional, es decir, alguna dimensión que tomara, que le permitiera al estudiante universitario el manejo de las políticas educativas en función de entender su rol dentro del sistema. La otra cuestión tenía que ver con el tema del sujeto del aprendizaje, en este caso del adolescente, joven y adulto. Entonces, esto es un pilar. Y el otro pilar tenía que ver con, digamos, lo que tiene que ver con la sociología de la educación, es decir, las nociones generales en cuanto a las relaciones que se establecen dentro de lo que son los sistemas educativos o comunidades educativas. A partir, digamos, más sumado esto a una fuerte formación sociológica, como lo marcó indudablemente, que ese es el pilar. Como siempre decimos, una frase ya muy dicha de que nadie puede enseñar lo que no sabe. Pero a partir, digamos, solo el conocimiento, partimos de la idea que solo el conocimiento de la sociología o de cada una de las otras carreras, de las disciplinas que están presentes en cada una de las carreras, digamos, no era suficiente para el tema de la enseñanza. En función de esto y en función de revisar la normativa existente, se planteó la dimensión de lo que tiene que ver lo didáctico, como específicamente, que lo didáctico surge no desde una concepción tecnicista, sino justamente a partir de recoger estos pilares conceptuales que hacen a la formación del profesorado. Entonces, en su momento, digamos, se fundamentó esto, se llevó a las juntas de las carreras y ahí hubo procesos distintos porque tenemos carreras con historias distintas. Entonces, digamos, algunas resultaron más fáciles, otras un largo proceso, pero finalmente en todas hubo satisfacción en los proyectos que se aprobaron. Lo interesante, yo seguí el proceso hasta un año, hicimos una evaluación, porque después hubo que definir los contenidos mínimos de las materias que ahora ya están, digamos, como sujetos del aprendizaje o teorías del aprendizaje del joven adolescente alumno, etcétera. La propuesta de profesores, muchos de ellos ya sé que han concursado, y hasta un año se evaluó, es decir, puedo tomar la información hasta un año porque es hasta donde yo seguí el proceso, después no sé, digamos que realmente fue la experiencia en las otras carreras, representó una salida laboral y de formación muy importante. E incluso, digamos, incluso en las carreras en donde en principio no había surgido como mucho interés, ¿sí? Comunicación, por ejemplo, una carrera que había planteado el interés y fue el motor de todo el proceso de los profesorados. Tener la tesina, muchas veces no tienen nunca el título de licenciados, y con el de profesorado están habilitados para un montón de cosas. Y además habrá una coyuntura que tenía que ver con las nuevas leyes educativas en que les abría instancias curriculares donde ellos podían enseñar. Trabajo social o relaciones del trabajo, por ejemplo, no hubo demasiado interés en el tema, sin embargo, digamos, tienen un profesorado que nunca llega, hasta donde tengo entendido, nunca a ser masivo, ni algo por el estilo, pero, por ejemplo, en trabajo social fue un reclamo del colegio de trabajos sociales, porque, por ejemplo, para la inserción dentro de los colegios como asistentes sociales necesitan el título docente, empiezan a pedirle el título docente. Entonces, ya los egresados en campo, es decir, en el ejercicio profesional, eran más conscientes, tenían más clara esta necesidad del título, que por ahí en su momento la gente que comenzaba. Bueno, se conjugaron distintos actores que plantearon la necesidad y se pudo llevar adelante. En su momento nosotros también presentamos en Sociología un proyecto elaborado por alumnos de la carrera, la profesora Sibeki, para Sociología, pero bueno, Sociología tenía su profesorado, entonces en ese momento, digamos, quedaba circunscripto, digamos, a lo que estaba en ese momento, y todavía no había salido toda una normativa que repercutiera en la adjudicación de puntajes en cada una de las jurisdicciones. Bueno, ahora ya la situación es inevitable, digamos. Me gustaría que hablen de eso un poco para ilustrar sobre todo a los estudiantes, porque son los futuros graduados que se van a encontrar con esta situación. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla de normativa vigente, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué tipo de normativa? ¿Bajo qué? Mira, No me queda claro.
La normativa que tenía vigencia cuando se hizo los otros profesorados es distinta a la que existe aproximadamente del 2010, la que se tomó 2007 en adelante. Lo que marca la diferencia es que se creó, creo que si no me equivoco es en el 2007, el INFOD, que es la oficina, claro, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que sería, digamos, lo que intentó hacerse dentro del Ministerio, la dependencia del Ministerio de Educación que se ocupa de formación docente, que surgió justamente a partir de la comisión Tedesco, Puigros, que se hizo en un principio, que elaboró, digamos, que tenía una envergadura tal que merecía ser como dentro del Ministerio una institución aparte, para decirlo simplemente, es más complejo que eso. Entonces, a partir de ahí se elaboró una nueva normativa de la que existía, y es la que se tuvo en cuenta para la elaboración de este profesorado. Nueva normativa respecto a cómo se hacen los docentes, o sea, la formación docente. En relación a cuáles son los campos de formación, por ejemplo, la normativa abarca muchos temas, ¿no? Uno de ellos son cuáles son los campos, los contenidos, no los contenidos mínimos, sino las grandes campos de saberes que deben estar presentes en la formación docente. ¿Sí? Entonces, no sé, plantea que, por ejemplo, no me acuerdo, una del 2007, no me acuerdo cómo se llama, la 97 del 2007, no me acuerdo cómo se llama la resolución, que plantea este tema de, por ejemplo, una formación general, ¿no? Que en este caso está presente a través de materias como filosofía, distintas teorías sociológicas, no teorías sociológicas, sino las que tienen que ver con la epistemología, etc. Después, un campo que tiene que ver con la formación específica, sería lo disciplinar, lo sociológico, las teorías sociológicas, y un campo que tiene que ver con, bueno, eso lo llaman de la práctica, pero tiene que ver con la formación específica. En este caso serían la didáctica general y la didáctica específica. Entonces, esa normativa, por ejemplo, plantea cuáles son los grandes saberes que están en la formación docente para que el Ministerio de Educación dé la validez nacional, porque ese es el punto. Ahí la historia ha cambiado, porque hasta mediados de la década del 2000, ninguna facultad, o ninguna carrera de la UBA por lo menos, y muy pocas otras carreras, se preocupaba con que el Ministerio dé la validez nacional. Que esté como legitimada por la Ley de Educación Superior. Claro. La Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación. Pero tenía que ver, digamos, con una práctica, bueno, obviamente pero la cuestión empezó a cambiar a partir de la década del 2000, por favor, si recuerden algunas cosas, en donde es importante la validez nacional. Y de hecho, las jurisdicciones, nos guste o no nos guste, las distintas jurisdicciones, para otorgarte puntaje e incumbencias a cada uno de los títulos, lo primero que parten es de que tu título tenga validez nacional. Conclusión, digamos, cualquier título, aún el licenciado de Sociología y el de un profesor en lo que fuera, tiene que tener validez nacional, si no, no hay posibilidades de insertarse laboralmente. Una consulta. ¿Cómo se concilia, digamos, la visión de una universidad autónoma con, digamos, la regulación de con la aplicación de normativas nacionales a los planes de estudio locales? Mira, lo que les puedo responder es que más allá del concepto de autonomía, ninguna universidad del mundo produce formación o certifica conocimiento por fuera de la normativa de los países donde está radicada esa universidad. Eso para empezar, por lo cual, más allá de las tradiciones y que la ley actual contempla esa autonomía, las regulaciones del Ministerio nos exigen adecuarnos, por lo cual si no estamos formando futuros profesionales frustrados cuyo título no tiene ningún valor social, que realmente es el valor social, más allá del sello de la universidad. Por lo cual me parece que es necesario, por un lado, si no estamos de acuerdo con la normativa, luchar para el cambio de la normativa. Mientras tanto, la universidad se tiene que adecuar a eso, porque forma profesionales
que tienen que cumplir la ley. Y nosotros realmente lo que estamos haciendo es tratar de hacer una mejor formación profesional de acuerdo a la ley. La mejor formación profesional y académica de acuerdo a esa ley. Me parece que el cuestionamiento acerca de cómo una universidad tiene que cumplir normativa es no solo irrelevante, sino inadecuado, anticuado y hasta, me parece, casi anárquico. Era una consulta nada más. No, pero yo te... Se molestó del compañero ahí. Le valió. La ley, la del 2006, cuando plantea el tema de la Ley Nacional de Educación, dice qué profesiones o qué títulos son de interés público. Y lo que sucede además con sociología es que entra dentro de esas del artículo 42 y el artículo 43, que como son declaradas de interés público, la formación de los profesionales que van a ser formadores de formadores, obviamente tienen que tener algún tipo de regulación, porque, digamos, es de interés público formar profesores. Y es de interés público formar profesores en sociología que cumplan con determinados requisitos. Y lo que hace la normativa es que estandariza los requisitos. Tengo entendido que, digamos, ese es un paraguas, porque eso no tiene que ver, como vos en principio dijiste, o otro muchacho vos dijiste, el tema de la adecuación al tema de la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior, que es un problema, porque particularmente la Universidad de Buenos Aires no la aceptó, y sin embargo la aceptamos en la práctica en todas las cosas que hemos hecho de ahí en adelante, porque no la aceptamos en términos de convalidarla en su momento. Lluberov se retiró de la mesa, la UBA se retiró del CIN, no participó durante un montón de tiempo, pero pues en todas las cosas que se fueron haciendo, cada vez que la universidad aceptó un programa de mejoramiento en términos de calidad educativa, de hecho el programa de incentivos de formación docente, o sea, son cosas que implican, de hecho, la aceptación de la ley. No digo esto porque es como que lamentablemente lo que no se hizo, digamos, por la puerta terminó entrando por la ventana. Digamos, hoy por hoy no podríamos decir, bueno, desde el momento además que esta gestión de la Universidad de Buenos Aires hace ya varios años se volvió a sentar en el CIN y volvió, digamos, a participar de todo el concierto de las reuniones con las universidades nacionales, no podríamos decir que la cuestión de la Ley de Educación Superior en realidad sigue siendo algo resistido como cuando lo fue como bandera, digamos, ¿sí? Me parece importante tener en cuenta esto, pero igual esta cuestión de profesorado no está por la Ley de Educación Superior, sino por la Ley de Educación General, la de Nacional. Y respecto al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional y sus planteos sobre los profesorados universitarios, ¿qué relación tiene? ¿Cómo? Respecto al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional, y los planteos sobre los profesorados universitarios que surgieron de ahí, ¿qué relación tiene este profesorado? Lo que yo puedo decir es, de lo que yo puedo contestar con respecto al CIN, por ahí alguien tiene algo más específico sobre el tema del profesorado, que a partir de la Ley de Educación, la del 2006, donde se fijaron una cantidad de disciplinas que son de interés público, a partir de esas cuestiones de disciplinas de interés público, lo que empezaron a hacer muchas disciplinas en términos de otras universidades, pero también en términos de la UBA, empezar a acreditar sus propias carreras dentro de las reglas de la CONEAD, para cumplir con los requisitos de regulación en términos de interés público. Digo, ingeniería, digo, veterinaria, digo, agronomía, digo, discusiones, por ejemplo, durísimas, porque en ingeniería los estudiantes tomaron el tema de la facultad porque no querían que se acredite las carreras. Digamos, farmacia y bioquímica, hubo una discusión muy dura en exactas en las carreras más profesionalistas como computación y biología, que son las dos carreras más profesionalistas, que incluso, digamos, el decano salió a hacer una declaración diciendo que en realidad el consejo directivo de la facultad había resuelto que no iban a acreditar, por más que había proyectos de acreditación de las propias carreras, porque en el consejo directivo se votó que no y salieron el tema de las declaraciones. Pero quiero decir que, a ver, si la UBA ha sido más reacia porque la UBA en términos de principio resistió a la aplicación de la Ley de Educación Superior, digamos, aún dentro de la UBA, las carreras que vieron que a través de los programas de acreditación por el Ministerio había la posibilidad de fondos para mejoramiento y financiamiento,
lo aceptaron. Y digo porque ya son muchas, económicas, agronomía, veterinaria, farmacia bioquímica, odontología, ingeniería, digamos, todas las que son las carreras o las facultades más profesionalistas. Pero además del acceso a fondos, ¿hay otro argumento por el que sea bueno acreditar? Mira, yo, a ver, no podría ponerme en la cabeza si es por las buenas o por el tema de las malas razones, pero sí, digamos, de haber participado, y acá sí puedo decir que de haber participado en muchas reuniones, digamos, lo que puedo decir es que esta resistencia a adecuarse al tema de las normativas no es una resistencia que esté generalizada en otras universidades. No se olviden que el gran movimiento de creación de universidades nacionales se dio durante los últimos años, se duplicaron la cantidad de universidades nacionales. O sea, las universidades nacionales vienen de la mano de todo este tipo de normativas y vienen de la mano de aceptar, no en forma posterior, sino a priori todas estas condiciones en términos de regulación de funcionarios. Y por eso no resisten la aplicación de la ley. Que ya nacen bajo la ley. Sí. Bueno, me vuelvo a presentar Carlos Pelioli del Consejo de Profesionales de Sociología de la capital federal, Tierra del Fuego e Isla del Atlántico, título largo. Estamos regulados por una ley del Congreso de la Nación, votada hace casi 25 años, la 23.553. Y la verdad, agradecer en primera instancia la invitación. Ya nos había advertido en unas charlas previas el año pasado, Alcira de Rocky, el proceso que se estaba... Sí, por eso. No viniste porque te nombro. No. A ver si la conocías. No, donde este tema estaba en la agenda. Y este tema es el tema que se inscribe la visión y los debates que tenemos en el Consejo y en el Consejo de Provincia también, hasta donde sabemos, en lo que es el complejo campo laboral y profesional del desarrollo de los graduados, una vez que abandonan a mamá y se van a la vida real, que también forma parte de la facultad, pero es mucho más amplia y abarcativa las múltiples circunstancias para las que atraviesa un sociólogo graduado en su desarrollo profesional. Y es notable que a partir de la promulgación de la Ley de Educación General, ha ido variando uno de los campos que ha sido crecientemente utilizado y recientemente visto como opción por los graduados, que es el de la educación secundaria y superior. Cuando hablamos de educación superior son los profesorados. Es más natural, quizás, para muchos de los estudiantes, pensar en la inserción como docencia dentro de la propia facultad, dado que reúne esas condiciones tan valoradas de investigación y docencia que propone el modelo humboldtiano y lo que ha sido el desarrollo de la carrera de investigador ligado al CONICET y que tantos problemas le ha traído a la facultad con la demanda y presión sobre el plantel docente como necesidad de acreditarse para la investigación. Son temas, cada uno en sí mismo, sustantivos y complejos. Pero lo que nosotros notamos desde el Consejo es la necesidad de jerarquizar y volver a instalar la calidad de la profesión en la docencia y en la docencia secundaria, que hoy está cuestionada por otras corporaciones. En realidad, una de las situaciones que ocurre es que las corporaciones profesorales, que es una burocracia en sí misma, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son cuerpos corporativos con sus regulaciones, sus tradiciones, buscan preservar esa fuente de trabajo, ese espacio de desarrollo, y limitan en lo posible el ingreso de títulos o acreditaciones que no reúnan las características que la normativa, y acá volvemos a caer en el tema, estipula. La normativa está estipulada a su vez por cuerpos profesionales que influyen sobre el Ministerio de Educación, que dicta las normas, con lo cual aquí en todo caso deberíamos autocriticarnos en alguna medida que la Universidad de Buenos Aires estuvo poco presente en esos lugares, no influyó lo suficiente y estamos pagando las consecuencias. En términos de Universidad de Buenos Aires, no sé las privadas que autocriticarán,
o las otras unidades académicas públicas, que bien señalado han ido creciendo, no así en el dictado de la carrera de Sociología, que no es tan numerosa, seguimos siendo una especie de élite intelectual, que nos juntamos siempre en los mismos bares, pero que han crecido notablemente el número de universidades nacionales, y bienvenido sea, en especial en las que nuestro presidente del Consejo considera las universidades de frontera, como de Florencio Varela, la UNAGE. Uso el término porque él lo apuñó y lo usa. No sé qué frontera estará hablando, pero es una universidad de frontera según él. Dicho todo esto, y para no aburrir, nosotros creemos firmemente que es necesario jerarquizar y valorizar y replantearnos el plan de estudio del profesorado de Sociología. Lo que sí queremos señalar, no habiendo podido discutir en profundidad esto, señalar para que se tome nota, es que la ley vigente, la ley 23.553, limita, primero, lo voy a leer porque es muy breve, como dicen los chinos, una imagen vale más que 1000 palabras, y algo bien leído aclara más. El artículo 2 de la ley dice: considera ser ejercicio profesional de la sociología la producción, aplicación y transmisión de conocimientos científicos sobre la realidad social, fundados en la teoría, metodología y técnicas de dicha ciencia, así como la prestación de todos aquellos servicios profesionales inherentes a la misma. Por lo tanto, la docencia está claramente inscrita en todos sus niveles. Pero el artículo 6 del uso del título profesional dice: el ejercicio de la profesión de sociólogo solo se autorizará a quienes posean el título de licenciado en Sociología o licenciado en Sociología y profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en Sociología, expedido por Universidad Nacional, provincial o privada debidamente habilitada por el Estado. Entonces acá tenemos una especie de barrera de coral que, si queremos navegar, vamos a tener que encontrar los canales para no quedar varados allí, porque nosotros esto lo tenemos que resolver. Entendemos que la propuesta pedagógica de armar un título, no quiero, Ernesto, definirlo, si es paralelo, intermedio, pero un título nuevo, vamos a decir, un nuevo título, que está planteado en el documento como de grado. Bueno, habría que garantizar que fuera un título similar, digo, pero tiene que estar por resolución, no por opinión, al de licenciado, para que nosotros lo pudiéramos. Lo que no podemos generar, a mi juicio, y cierro con esto, es una capa docente que no sea profesional. Justamente, Carlos, ¿puedo? Quería decirte Gracias. que el título es una aclaración. Justamente sí, como vos decís, todo esto no queda en las intenciones ni en un acuerdo entre nosotros. O sea, si realmente el proyecto es un proyecto de creación del profesorado en enseñanza superior en sociología, entonces este proyecto, digamos, si tiene que recorrer todos los caminos, hasta convertirse en un profesorado con la misma entidad de profesorado universitario, en principio acreditado por la universidad, porque el primer camino es el de la propia Universidad de Buenos Aires. Sí. Posteriormente, después, una vez que tiene la acreditación de la universidad, es la propia universidad la que se encarga de presentar. Esto también es importante, porque no es una presentación que tengamos que hacer nosotros. Es la propia universidad la que presenta, en términos de incumbencias, a los organismos que correspondan, digamos, en este caso el tema de los profesorados.